El 9 de octubre del año 2020, alrededor de las 10 de la mañana, el Departamento de Policía de New Boston, Texas, recibió una llamada de emergencia. Se trataba de una madre desesperada que respondía al nombre de Jessica Brooks. Ella pedía ayuda para su hija Regan, que estaba embarazada de casi 8 meses. La pobre mujer les dijo a gritos que había llegado a casa de su hija para asegurarse que se encontrara con bien, pero que alguien le había quitado la vida. Y lo peor es que esto pasó enfrente de su nena de 3 años. Al enterarse de esto, el escuadrón de emergencia llegó preparado para auxiliar a Regan y con la esperanza de rescatar a su bebé no nato. Cuando los detectives llegaron para comenzar su investigación, se percataron de que lo que había pasado en esa casa era probablemente una de las escenas más violentas que habían visto en su carrera. Era evidente que Regan había luchado con todas sus fuerzas por defender a su bebé y a su hija de 3 años. Pero antes de entrar en detalles de lo que pasó esa horrible mañana, déjame te cuento un poco más sobre la historia de Regan. Regan Michelle Simmons nació el 14 de noviembre de 1998. Creció en una pequeña ciudad de Arkansas, Estados Unidos, y desde joven soñó con casarse y tener bebés. Sueño que se convirtió en realidad a mediados del 2017 con la llegada de su primera pequeña, Kinley Grace. El papá de Kinley y Regan no estaban casados cuando recibieron a su bebé, pero tenían una bonita y sana relación. En septiembre del 2019 decidieron celebrar su amor con una linda y privada ceremonia, y así Regan tomó el apellido de su ahora esposo, Homer Hancock. Regan fue una excelente y amorosa madre. Su hija y su familia siempre fueron su prioridad más importante. En general, era una buena persona que se preocupaba por todos los que la rodeaban. Sus amigos y familiares dicen que siempre podían contar con su ayuda y apoyo en cualquier circunstancia, y recuerdan y extrañan su gran sentido del humor. Regan era gerente de un restaurante de hamburguesas llamado Flying Burger, y su esposo acababa de empezar un trabajo como conductor de trailers de carga. Tenían una linda y relajada vida, y a principios de marzo del 2020 anunciaron que esperaban la llegada de su segundo bebé. Regan no dudaba en compartir los avances de su embarazo con su familia y amigos por medio de Facebook, y así anunció que su bebé era una niña y que llegaría a este mundo por ahí de noviembre del mismo año. Estaban tan emocionados de recibir a otra nena que compartieron el nombre que escogieron para ella con sus seres queridos. La bebé se llamaría Braxlyn Sage. Pero en la mañana del 9 de octubre, una mortal visita cambiaría el curso de las vidas de esta feliz familia. Como ya les había comentado, Homer, el esposo de Regan, tenía un nuevo trabajo como conductor de carga y salía de su casa bastante temprano todos los días. Unas horas después de salir de casa, Homer recibe un par de mensajes de unas vecinas avisando que su perro se había escapado y que lo habían visto explorando los alrededores del vecindario. Ellas le comentaron que el carro de Regan estaba estacionado afuera de su casa, pero que no tenían su celular para comunicarse con ella, y al tratar de tocar a su puerta se dieron cuenta de que la puerta estaba mal cerrada, y al llamar a Regan no obtuvieron ninguna respuesta. Entonces Homer le marca a Regan para avisarle que el perro andaba suelto, pero ella no contesta el celular. Después de varios intentos y ya un poco preocupado, le llama a su suegra Jessica para pedirle que fuera a checar a Regan y a Kinley. Cuando Jessica llega a la casa de su hija es que encuentra el terrible acontecimiento. Que yo sepa, la llamada al 911 no ha sido liberada al público, pero al leer los documentos de la corte se dice que entre la histeria y la desesperación de Jessica, la llamada apenas era audible. Entre los fragmentos que se podían entender, se le escucha diciendo: ayúdenme, alguien asesinó a mi hija, o mis bebés, mis pobres bebés. También se le escucha llamar a su esposo, que la había acompañado esa mañana, y preguntándole si Kinley estaba con bien. En el audio de la llamada también se le alcanza a oír a la pobre Kinley de 3 años preguntando por su mamá. El operador del 911 se quedó en la línea con Jessica hasta que los cuerpos de emergencia llegaron a la casa de Regan. Al ingresar al domicilio, los paramédicos encontraron una escena espantosa. Regan estaba boca abajo e inconsciente sobre el piso de la sala.
yacía sobre un enorme charco de su propia sangre. Al voltearla para tratar de darle primeros auxilios a ella y a su bebé, es cuando se dan cuenta de que tenía una cortada que atravesaba su vientre de cadera a cadera. En ese momento, los paramédicos se percatan de que quien atacó a la mujer había tenido la hazaña de hacerle una incisión en el vientre para robarse a su bebé. Por el estado de la casa, era evidente que Regan luchó por su vida y por defender a sus bebés hasta el final. Había sangre esparcida por la mayoría del lugar: pisos, techos, paredes, muebles y hasta electrónicos de cocina. Cuando los detectives empiezan su investigación sobre el caso, uno de los oficiales que se entera de lo ocurrido se pone en contacto para comunicar que aproximadamente una hora antes de que Jessica llamara al 911, él y sus compañeros detuvieron a una mujer por manejar erráticamente a unos 20 kilómetros de la escena del crimen. Cuando la mujer se detiene, el oficial se da cuenta que llevaba a una bebé recién nacida en las piernas con el cordón umbilical todavía conectado a la bebé. El cordón parecía provenir de los pantalones de la mujer. Ella les explica que venía manejando con tal desesperación ya que había dado a luz en el auto y que su bebé no estaba respirando. La mujer se identifica como Taylor Parker, de 27 años. El oficial trata de darle primeros auxilios a la recién nacida en lo que llegaba la ambulancia para trasladar a esta nueva madre y a su nena al hospital más cercano. Tristemente, la bebé falleció apenas unas horas después de llegar al hospital por complicaciones respiratorias. Desde el principio de este intercambio, las banderas rojas empezaron a surgir, ya que el oficial recuerda que se le hizo muy raro no ver tanta sangre en el asiento del conductor del vehículo. Otro suceso alarmante fue que al llegar al hospital, Taylor se negó a que los doctores la revisaran. Cuando por fin entre policías y doctores la convencen, fue que los médicos llegaron a la conclusión de que Taylor no era la madre de la recién nacida. Taylor no estaba embarazada y de hecho esto no hubiera sido posible, ya que a la mujer se le había practicado una histerectomía en el pasado. Los detectives llegan al hospital a interrogarla y ella confiesa parte de la verdad. Había sido Taylor quien había extraído a la bebé de Regan de su vientre. Ahora, si estás pensando que Taylor cometió este imperdonable acto por la desesperación de su infertilidad, lamento decirte que estás muy equivocado, porque Taylor ya había sido madre. De hecho, es mamá de 2 hijos de diferentes papás y no tenía la custodia de ninguno de los dos. Y para que te des una mejor idea de la calaña de humano que es Taylor Parker, aquí te cuento algunos detalles. Taylor nació el 8 de diciembre de 1992 en una pequeña ciudad de Texas. Desde muy joven, ella mostró una personalidad bastante manipuladora, ya que no tenía límites en las mentiras que contaba con tal de atraer la atención de la gente que la rodeaba. Cuando tenía solo 8 años, les dijo a sus amigos de la escuela que tenía cáncer. Después de un tiempo, cuando todos parecían haberse olvidado del primer diagnóstico, les dijo que padecía de esclerosis múltiple. Durante la prepa les decía a sus amigas que tenía novio, pero cuando ellas le pedían ver fotos o alguna prueba, ella nunca se las daba. Y como no podía probar que tenía novio, entonces inventaba que había quedado embarazada y después de un par de meses les decía que había perdido al bebé. Esta mentira la usó varias veces. Tanto invento y con justa razón provocó que los amigos y conocidos de Taylor la tacharan de mentirosa. Al final de la prepa, Taylor por fin quedó embarazada y esta vez era de verdad. Se casó con el papá de la niña, pero esa relación terminó en divorcio. Después conoció a su segundo esposo, con el cual concibió a otro bebé, esta vez un niño. Durante su segundo parto hubo diversas complicaciones que obligan a los doctores a practicarle una histerectomía, procedimiento que consiste en extraer el útero de la paciente, lo cual impediría embarazarse en el futuro. Después de un tiempo, y creo que nos podemos imaginar algunas de las razones, esa relación también terminó en divorcio. Y así Taylor pierde la custodia de sus 2 pequeños respectivamente. No hay mucha información del por qué el juez decidió que Taylor no era apta para criar a sus hijos, pero conociendo sus mañas, creo que nos podemos dar una idea. Solo 3 semanas después de su segundo divorcio, Taylor se sentía lista para empezar de nuevo. Y qué mejor lugar para conocer chicos que el festival anual de rodeo y sandías que se celebraba en el centro de la ciudad. Es ahí donde conoce a Wade Griffin, de 27 años. Y pobre Wade no sabía en la que se estaba metiendo.
Wade Griffin es un chico sencillo y trabajador. Era supervisor de una compañía que instalaba techos. Aparte, compraba y vendía cerdos para la industria de la carne. Vivía en una modesta cabaña en una ciudad con menos de 1,500 habitantes. La gente lo describe como amigable y de personalidad inocente. Lo que me imagino para Taylor le cayó como anillo al dedo, siendo ella una maestra de la manipulación para ese entonces. No había pasado ni un mes desde que empezaron a salir cuando Taylor decide que era momento de irse a vivir con Wade, así que era tiempo de inventarse otra de sus historias. Taylor le dijo a Wade que temía por su vida y que de quien se tenía que cuidar no era ni más ni menos que de su propia madre. Dijo que su familia era de recursos muy altos, que sus abuelos tenían tierras petroleras que rentaban a grandes corporaciones y de las cuales se cobraban regalías mensuales que contribuían millones de dólares a su familia. De hecho, los abuelos de Taylor le habían confiado una de sus múltiples propiedades, ya que ellos ya no tenían la energía para hacerse cargo del lugar. En total, Taylor tenía disponibles, o al menos eso dijo, más de 6 millones de dólares para hacerse responsable por la propiedad de sus abuelos. Por esto, la madre de Taylor había contratado a alguien para deshacerse de ella. Con este pretexto, a Wade no le quedó de otra más que recibir a Taylor en su casa. Aparte, supuestamente, Taylor no podía acceder a este dinero todavía, ya que la documentación no estaba lista y Wade, siendo el inocente humano que es, le creyó cada una de las palabras que salieron de su boca. Al principio, la familia de Wade apoyaba la relación. Dicen que Taylor tenía un cierto encanto, pero no mucho después se dieron cuenta de que todo era una ilusión creada por Taylor para ganárselos. Entre otras mentiras, Taylor se inventó otro embarazo, que ya sabemos que es su especialidad, pero al poco tiempo dijo haber perdido al bebé. También le prometió a Wade que comprarían una propiedad enorme con el dinero que sus abuelos le habían dado, que se supone que era para administrar la otra propiedad de sus abuelos, pero ok. Incluso llevó a Wade a visitar un rancho que estaba en venta, pretendiendo que realmente tenía los medios para adquirirlo. Y no era nada barato, consistía en una casa enorme y varias hectáreas, el lugar perfecto para continuar con el negocio de los cerdos y el pasatiempo favorito de Wade, que es la cacería. Ella dijo que pagaría más de 4 millones de dólares por el lugar. En otra ocasión, convenció a Wade de que sacara un par de préstamos bastante grandes del banco para hacer mejoras en su negocio de los cerdos, prometiéndole regresar el dinero en cuanto pudiera acceder a su famosa y mágica cuenta de 6 millones de dólares. Cuando Wade empieza a sospechar que el dinero de los préstamos nunca le sería pagado, es cuando Taylor decide aplicar de nuevo aquella vieja e infalible mentira. Taylor dijo estar embarazada. Sí, otra vez. Para ese entonces, la familia de Wade ya tenían sospechas bastante fuertes de las buenas intenciones de Taylor, y me imagino ella se dio cuenta de que tendría que llevar esta mentira hasta el siguiente nivel. Lo que nadie sabía es que esta mujer estaba dispuesta a todo por mantener a Wade a su lado, ganarse la confianza de su familia política y recuperar su reputación. Y tal vez te estás preguntando cómo una persona tan linda y buena como Regan pudo cruzar camino con una calaña horrible, mentirosa y manipuladora como Taylor. Pues te cuento que su relación empezó gracias a Facebook. Regan y Taylor vivían cerca y por consiguiente tenían conocidos en común y ya sabes cómo funciona el algoritmo. El caso es que cuando Regan y su esposo Homer deciden casarse, Taylor no dudó en ofrecerse como fotógrafa para el evento. Taylor terminó fotografiando la fiesta de compromiso y la boda de la pareja, a lo cual Regan dejó buenos comentarios de su experiencia con ella. Después de la ceremonia perdieron contacto y no fue hasta mediados del 2020 que Taylor le empieza a mandar mensajes a Regan de nuevo, al fin que tenían mucho en común. Las dos venían de pequeñas ciudades, disfrutaban de la vida country y lo más importante, las dos estaban embarazadas y en espera de recibir a sus bebés. Regan y Taylor se vieron varias veces. Para Regan, Taylor era una amiga, pero esa amistad pronto se convertiría en tragedia. Así como Regan, Taylor anunció su embarazo por redes sociales. Incluso contrató a un fotógrafo para que tomara sus fotos de maternidad y también organizó una fiesta para revelar el sexo de su futuro bebé. En este evento ella compartió que esperaban a una niña, pero como ya sabemos, el embarazo de Regan era el único que era verdadero. Cabe mencionar que los alcances de Taylor no tenían límites, ya que por casi 10 meses, escuchaste bien,
10 meses, hizo creer a Wade de la veracidad de su embarazo. Esta mujer fingió visitas al doctor, falsificó ultrasonidos y por las fotos se piensa que Taylor compró prótesis de vientres de embarazo que coincidían con sus meses de gestación, pero se le estaba acabando el tiempo y ella sabía que tal vez podría engañar a Wade, pero no a los miembros de su familia. Como ya les dije, para ese entonces la familia de Wade ya sospechaba que algo no andaba bien, ya que todas las historias que provenían de Taylor parecían ser falsas. Ella nunca compró ninguna propiedad, nunca regresó el dinero del préstamo y jamás llevó a Wade a ninguno de sus ultrasonidos. Pero Wade, siendo tan inocente, la defendía de su familia y estaba seguro de que se convertiría en papá en cualquier momento. Pobre Wade. En una de las publicaciones de Facebook relacionadas con el embarazo de Taylor, ella aseguró que por complicaciones le tendrían que inducir el parto. Así que la llegada de su nena estaba programada para el 9 de octubre del 2020. De hecho, para este día, Taylor ya había planeado su itinerario completo. Primero, mandó a Wade a entregar unos cerdos a un muy buen comprador a unas 2 horas de distancia y le dijo que después de entregar la carga, la podía alcanzar en el hospital, ya que ella se iría a internar para que le inducieran el parto. ¿Cuál sería la sorpresa del pobre Wade cuando llegó a ver el dichoso comprador y el hombre no sabía absolutamente nada de la transacción? Y obviamente, Taylor no se dirigió al hospital. Esa mañana llegó sin avisar a casa de Regan, lo cual me imagino no se le hizo muy raro a Regan, ya que unos días antes, el 28 de septiembre, Taylor había llegado a visitar sin avisarle, con el pretexto de llevarle un café de Starbucks y una tarjeta de regalo. De hecho, Regan publicó un mensaje en agradecimiento al detalle por medio de Facebook una vez que Taylor se había ido de su casa. Y pues ahí, ya en casa de Regan, esa mañana de octubre, Taylor la ataca a golpes con un frasco de vidrio lleno de arena, que era uno de los souvenirs dados en la boda de Regan y Homer. La golpeó varias veces hasta que Regan perdió el equilibrio. Después Taylor continuó el ataque, apuñalando a Regan con un bisturí que esta desgraciada traía en la bolsa. Y este dato de verdad me dio literal náuseas, ya que los investigadores y profesionales médicos aseguran que Regan estaba viva y consciente durante la extracción de la bebé, ya que en la placenta se encontraron marcas de uñas con residuos de esmalte azul con brillantina que coincidían con el esmalte que Regan tenía puesto durante el ataque. Cuando se analizó el cuerpo de Regan, se dieron cuenta de que Taylor literalmente le arrancó el útero con todo y bebé. Fue una última puñalada con el bisturí la que terminó con la vida de Regan. La punta de dicho bisturí fue encontrada atorada en el cuello de la víctima. Kinley, de 3 años, presenció todo el horrible suceso. Ya con la bebé en brazos, esta desgraciada se la llevó con la esperanza de poderla hacer pasar por su propia recién nacida. En su mente perversa, ella se imaginó que Wade y su familia por fin creerían en su embarazo, y tal vez así Wade nunca se iría de su lado. Ya en el hospital, una vez que los detectives y doctores se dan cuenta del tipo de persona con la que estaban tratando, Taylor dijo que Regan era la que había empezado el ataque y que extrajo a la bebé porque la víctima le pidió que la salvara. Cuando Taylor es arrestada con cargos de asesinato y secuestro, la descarada se declara inocente. Durante la investigación, los detectives revisaron el historial del celular de Taylor y este reveló que esta vieja horrible había estado viendo videos de cómo darle cuidados médicos a un recién nacido de 35 semanas, solo unas horas antes del horrible ataque. La autopsia de Regan reveló que tenía 5 fracturas en el cráneo, fue apuñalada más de 100 veces con el bisturí y tenía incontables heridas de defensa en sus manos. Todo esto aparte de las heridas de su vientre. También se encontraron un tranquilizante para animales y un arma de fuego en la bolsa de Taylor, los cuales no fueron usados.
El juicio de Taylor empezó el 12 de septiembre del 2022 y duró un total de 9 semanas, en las cuales más de 130 testigos se pararon en el podio de la corte para contar sus experiencias con Taylor. Todos coincidieron que las mentiras y la manipulación eran el común denominador que caracterizaban a esta psicópata. Entre los expertos que el juez llamó se encontraba un pediatra que explicó que de no ser por los horribles actos de esta mujer, la bebé Braxlyn Sage habría nacido en tiempo y sana y salva. Cuando llegó la hora de tomar un veredicto, el jurado tardó solo 90 minutos para decidir que la acusada merecía nada más y nada menos que la pena de muerte. Y es así como Taylor Parker se convierte en la 7ª mujer en Death Row en el estado de Texas. Así que la estancia de Taylor en la prisión consistiría en confinamiento solitario y tiempo de recreación extremadamente limitado, pasando en su celda hasta 23 horas al día. Esto, claro, mientras espera que le asignen la fecha para recibir la inyección letal. Y si me preguntas a mí, no es suficiente a este tipo de gente enferma. No quiero ni decir lo que se merece, porque ya sabemos lo que pasa con YouTube. Y algo que me dio vueltas y vueltas en la cabeza durante esta investigación, y de hecho traté como de buscar más información, pero no tuve suerte. Y por favor, cuéntame tú qué piensas al respecto. Pero me hizo muchísimo ruido en la cabeza que nadie de la familia o conocidos del pasado de Taylor dijo nada acerca de su falso embarazo. Al menos los más cercanos debieron haber sabido que esta mujer estaba mintiendo, que le habían practicado una histerectomía, que no podía tener hijos, y son las mismas personas que tenía en Facebook, me imagino. A veces queremos ignorar las cosas para no meternos en problemas, y no estoy culpando a nadie más que a esta loca, pero ese tipo de acciones a veces tienen consecuencias bien graves. Yo creo que como sociedad debemos de cuidar unos a los otros y abrir la boca, como dicen en el aeropuerto: si ves algo, di algo. Y cabe mencionar que a pesar de que los investigadores sospecharon por un momento de Wade, pronto se dieron cuenta de que él solo había sido una víctima más de las mentiras de Taylor. Es imposible no ponerse en el lugar de la familia de Regan, pero lo que más duele y llega al corazón es la situación de la pobre de Kinley, que por culpa de una degenerada y egoísta mujer le va a tocar recorrer esta vida sin su mamá y sin su hermana. Descansen en paz, Regan y Braxlyn Sage Hancock. Y si llegaste hasta el final, muchas gracias. Espero que me cuentes qué es lo que piensas. Si te gustó la cobertura de este caso, no se te olvide suscribirte. Por favor, cuídense muchísimo y nos vemos para la próxima. Cambio fuera.